Hola amigos, soy el profesor Hernán y vamos a hablar hoy, queridos estudiantes, de Kierkegaard y diferentes maneras en que Kierkegaard trabajó la interpretación dentro de sus textos y de algunos textos. Este es un trabajo kierkegaardiano, es una acción kierkegaardiana que muy pocas veces se valora en Kierkegaard. Siempre se ve su libro, no el método con que trabaja sus pensamientos en diferentes libros. Pues bien, para esto, como siempre, lo más aconsejable es remitirse directamente a la obra del autor, a las obras, en este caso, de Kierkegaard. Y como siempre, el diario es un instrumento valioso y también sus papeles dispersos, sus tarjetas dispersas. Entonces, en la reunión de esto, su diario, las tarjetas dispersas, es que podemos tratar de analizar algunos de sus pensamientos como redactor de sus propias ideas. Pues bien, en uno de estos fragmentos, un fragmento muy largo de unas 16 páginas, un discurso fragmentario, desconexo de otras obras y que los franceses en algún momento catalogaron como un librito, como una unidad eh, dedicada al estudio del amor, de la tragedia y de la religión, podemos entresacar algunas de esas ideas hermenéuticas. Pues bien, en el prólogo, de unas 16 páginas, dedica a Kierkegaard algunos elementos, algunos indicios de cómo es que él trabajaba. Inicialmente, las obras de religión y las obras de estética serían las obras por extremo en el pensamiento de Kierkegaard. O sea, son el extremo realmente. El hombre de fe, creyente absoluto, caballero de fe, hidalgo de la fe, sacrificado por la fe, y el hombre esteta, que se concentra en sí mismo y que no se dejaría con nadie su puesto en la vida, y que siempre buscaría su autosatisfacción y que todo al final redunde en beneficio propio y que él sea el eje y centro de la creación. Son dos opuestos. Y en medio de esa sinfonía de opuestos se teje el conjunto de divagaciones que es la obra de Kierkegaard. Esa es una tesis que han mantenido algunos historiadores y que se puede considerar muy válida. Los dos extremos en Kierkegaard para tratar de encontrar la verdad del ser humano, a lo que aspira en realidad cada persona en el ejercicio de su vida y sus libertades para autodefinirse. Pues bien, en este prólogo, empezando solo el prólogo, ya dice Kierkegaard que el carácter de lo demoníaco se encuentra en camino entre la estética y la religión. ¿Qué es lo demoníaco? Recuerden, esta fuente se encuentra en Concepto de la Angustia, en el Tratado de la Desesperación. Lo demoníaco es aquello que se opone al desarrollo del espíritu, desde el mismo individuo que puede desarrollar el espíritu. Entonces, lo demoníaco es una cosa que tiene la sensación, la experiencia de que no necesariamente la vida estética, la vida ética, logran la realización, la autosatisfacción, la plenitud del ser humano. Pero también entiende que hay otro mundo de lo religioso, de lo sobrenatural, de lo espiritual, que supera la dimensión típicamente humana. Entonces, lo demoníaco es ese borderline, ese nivel fronterizo, territorio fronterizo de la realización personal. Punto número uno. Lo demoníaco entonces es un camino, quiérase o no, hacia lo religioso, dicotómico, dicotómico, extraño, paradójico. Lo demoníaco
se relaciona con lo religioso, dicotómico, extraño. Siguiente punto. Él ha tratado de ser un poeta, pero no cualquier poeta. O sea, ha tratado de ser un hombre estético, pero él acepta que es un poeta de orden religioso. O sea, es un esteta religioso. Funde lo mejor del estético con lo mejor de lo religioso. Funde un camino intermedio entre lo estético y lo religioso. O funde algo de lo estético en su satisfacción y autorrealización como individuo religioso. Y dice estrictamente, soy mi propia visión de poeta, mi mirada de halcón que notifica. ¿Y qué es lo que notifica esa mirada de halcón? Ese ejercicio dialéctico, incisivo, agudo, de todos los razonamientos posibles. Dice, notifico la predicción sin semejanzas hacia raros lectores de este libro y profetizo que 2/3 de mis lectores desertarán a mitad de camino. Mis lectores, dice Kierkegaard, lo aseguro, lo profetizo, van siempre a desertar por cansancio, por rutina, porque es demasiado dialéctico a mitad de camino en mis obras. Entonces es un autor que sabe que está a mitad de camino entre la estética y la religión, que es poético, que es contrariamente la unión entre, o el equivalente unión entre, un lado estético poético y un lado místico, religioso, lleno de fe. Y que sus seguidores o lectores en 2/3 lo van a abandonar. Afirma también que la dialéctica es su materia y su forma de demostrar las cosas. El agudo examen dialéctico, las demostraciones dialécticas, son la manera de estudiar lo que la gente considera lo normal, pero que alguien que es dialéctico identifica, sabe y llama con claridad y con rotundez que no es nada normal. Lo normal no es normal, porque encierra elementos aberrantes, confusos, oscuros, a los cuales podemos estudiar. Y dice concretamente, podemos aprender de esas cosas que son aberración, y tal vez de ellos podríamos despreciar algunos elementos, pero sin duda también estaríamos cercanos a entender que hay en ellos rastros que no son despreciables. Probablemente en los elementos que siempre estudiamos, que consideramos aberrantes, extraños, peculiares, haya rastros que no son tan despreciables. Entonces, dar la importancia a los elementos que la gente llama normales, para descubrir que tal vez en ellos no es tan difícil, cito literalmente, no es tan difícil comprender que en ese mismo lugar hay, en medio de la paradoja, verdades que se nos insinúan. Y entonces pone el caso de que todas las cosas en la naturaleza de alguna u otra forma evocan una paradoja que hay que saber leer. Dice, cita el caso del agua, ¿no? El agua estancada en una calle es suficiente para que en ella pueda caminar un carnero y puede ser bastante profunda para que en ella pueda nadar un elefante. Lo que se necesita es imaginación y voluntad para descubrir en las cosas cotidianas el mensaje y las implicaciones que esas cosas conservan y transmiten. Entonces, el deber de un filósofo, el deber de un poeta cristiano, es escribir sobre lo que esas cosas significan en el fondo.
no sobre lo que son. Sobre lo que son, diría Kierkegaard, esa majadería, sobre eso escriben los eruditos, los científicos, los historiadores, y lo hacen en forma de sistema, no lo hacen en forma de preguntarse qué relación guardan con el ser existente que es el ser humano. Luego afirma la existencia de un malentendido. Cuando alguien se propone saber algo, hay que, hay que confirmar que efectivamente las cosas son como algunos dicen que son y entender que probablemente no son como los demás dicen que son, sino que se trata de que las cosas transmiten un cierto nivel de confusión. Hay un malentendido en la transmisión de lo que las cosas son. Y ese, precisamente, ese detalle de encontrar el malentendido es el método que Kierkegaard aconseja. Acostumbrémonos a encontrar un malentendido en las cosas. Y aquí puede aparecer lo que podríamos señalar como la filosofía kierkegaardiana del malentendido. Siempre las cosas nos transmiten un mensaje, pero puede ser que la transmisión de ese mensaje esté siendo dificultosa de comprender, de asimilar, porque nosotros o no tenemos la categoría para entender lo que la cosa significa, o no tenemos el principio de malicia para entender que las cosas esconden un mensaje, una idea, un dato, diríamos con Husserl, con Ortega y Gasset, un dato que no se deja atrapar tan fácilmente. Y agrega también Kierkegaard, de lo que se trata para encontrar esto es de tener un poco de espíritu, que no necesariamente es ser religioso, porque resulta que el esteta tiene un poquito de espíritu, no mucho. El artista sí tiene más. El ético tiene mucho espíritu de amor a la norma, de amor a las obligaciones, al perfeccionamiento cotidiano a través de una obligación. Y obviamente el hombre religioso, el caballero de fe, tiene mucho de espíritu. Pero no se trata de que para ser malicioso o para desembrollar los malentendidos, uno tiene que ser estrictamente religioso. No, no, todo lo contrario. Es malicioso en el sentido de encontrar los argumentos de los malentendidos todo aquel que se atreva a pensar que las cosas no son tan claras, sino que guardan cierto embrollo. Literales palabras de Kierkegaard. Lo religioso entonces es solo una fase del desarrollo, pero no es la claridad absoluta que parece. Nadie está más confundido que el religioso. Está entre la fe y la vida cotidiana y la experiencia cotidiana de los hombres corrientes. Está cuestionándose continuamente si efectivamente su salto de fe es la garantía para el conocimiento más verdadero, el conocimiento desde la fe, el conocimiento de la eternidad, de la subjetividad eterna, el conocimiento de que la vida no es lo material del presente, sino es la eternidad del instante que se vive en la finitud de la vida presente. Por tanto, la experiencia filosófica y lo filosófico, psíquico, se descubren o permiten descubrir mejor lo que de valioso las cosas tienen para el existente humano. Repito, la experiencia cotidiana nuestra, como seres subjetivos que estamos en el mundo, frente al mundo, al lado del mundo, más el conocimiento razonado de lo que las cosas son, a nivel psicológico, esa experiencia y ese razonamiento, su impacto a nivel psicológico en yo, me descubren que las cosas no son sino diferencias con respecto a lo que los demás nos dicen que efectivamente las cosas son. Las cosas son muy diferentes a lo que otros dicen que son. Y por eso entonces el hombre se libera.
y empieza a desconfiar de lo que las cosas son y a preguntarse racionalmente, pero también emotivamente, sentimentalmente, quiere decir con toda su carga espiritual, ¿qué está haciendo él en medio de las cosas? ¿Y qué son para él las cosas? Y dice Kierkegaard, yo entiendo, o se debe entender que quien actúa pensando de esta manera, los demás lo van a ver como un bicho raro. Esa es la expresión que se usa en francés. Un bicho raro, con una cercanía hacia una sabiduría también rara, a la cual solo raros elegidos tienen acceso. Porque nadie se va a poner a cuestionar si tal cosa o tal otra está bien o está mal en la vida de uno. Simplemente lo que se postulan es que están en relación con uno. Pero ¿me quiere María porque me ama realmente? ¿O me quiere porque espera de mí una recompensa? ¿O debería yo amar a María como la amo? ¿O debería ser yo un poeta dedicado totalmente a la poesía? Dice Kierkegaard, eso no se lo plantea la gente. El amante normal, con su pareja normal, no anormal, normal, lo que se plantea es, María, vamos a tomar café hoy a tal parte. María, vienes a mi casa que vamos a hacer un almuerzo. La persona rara se empieza a preguntar, entre comillas, si las cosas normales no son tan normales, o sea, si las cosas normales realmente son anormales. Y empieza a desafiar el mundo de las cosas tal y como las cosas son. Y entonces aparece como un loco. Pero el creyente se rebautiza de tranquilidad cuando escucha a Pablo diciendo, la sabiduría del mundo considera a los cristianos como locos. Y entonces se tranquiliza. El hermeneuta kierkegaardiano se autodefine como loco, se autoconsidera como loco. Y si está loco, si está en el absurdo, se considera hombre de fe y cree porque lo consideran loco y porque piensa cosas absurdas. Recobra entonces la confianza y entonces empieza a razonar las cosas en su vida de una manera distinta y a describir, sobre todo a describir las cosas. Entonces la hermenéutica en Kierkegaard tiene que ir con desconfiar de lo que las cosas son y atreverse a describir desde uno la relación de uno con las cosas o frente a las cosas. Y esto Kierkegaard lo ilustra con un personaje conocido por todos nosotros, Don Quijote de la Mancha. Y sitúa a Don Quijote de una manera muy peculiar, muy llamativa, muy hermosa. Don Quijote es un hidalgo, pero realmente Don Quijote no es un hidalgo. Don Quijote es el hidalgo, el caballero andante, que surgió de la frustración racional, de la desesperación racional de Alonso Quijano. En sus noches, Alonso Quijano, por culpa de la erudición, salió de personalidad hacia su elaboración de un personaje ideal, estético, valiente, ético, con ciertos arrojos del mundo religioso, y salió a la conquista de sus aventuras y de la liberación de las mujeres y de la lucha contra las injusticias del mundo. Cuando enferma, y enferma de una enfermedad mortal, como Kierkegaard, ¿no? Como el libro de Kierkegaard. Cuando entra a un estado de enfermedad mortal, revive Alonso Quijano. Pero Alonso Quijano revive gracias al uso otra vez de la razón, ya no de los valores espirituales, ya no de los deseos de proyección personal psicológica, sino porque la razón le dice que tiene que morir. El efecto de la razón es descubrirle al individuo el peso de la intransigencia que es la muerte.
y el médico y el licenciado, que están al lado de Quijote agonizante, lo que descubren y confirman es que efectivamente Alonso Quijano tiene que morir porque ya está al borde del desarrollo de sus habilidades racionales. Mensaje kierkegaardiano: el uso de la razón mata. Mensaje kierkegaardiano: dejar la razón, ahondar abandonando la razón en el ámbito de los deseos, de las realizaciones y aspiraciones más íntimas del ser humano, produce la liberación. Y entonces el único que se convierte en un caballero es aquel que acepta abandonar las relaciones racionales, el orden de lo racional, el orden de lo establecido, y por eso salta definitivamente hacia la vida de los contrastes, hacia la vida de la liberación. Pero precisamente cayendo en la vida de la liberación, se da cuenta que no tiene éxito como ser humano. Y por eso pasa como loco. Entonces, de lo que se trata es de sistemáticamente encontrar en lo que no es normal la realización real de la interioridad espiritual. La interioridad espiritual es algo que el mundo niega, porque es locura. La elaboración de una poesía, el poeta, si se ata a una mujer, deja de ser poeta, porque el poeta lo que necesita no es atarse a una mujer, sino una musa. Cuando el poeta, dice Kierkegaard, se ata a una mujer, entonces tiene que complacer a la musa muere y las obligaciones por mantener a la mujer absorben al poeta. Por tanto, un poeta no puede tener esposa. Un religioso no puede tener esposa porque se dedica por entero a su esposa. Entonces Pablo tenía razón. Si queréis servir a Dios, tenéis que estar solteros. Si queréis una misión y dedicaros a plenitud en ella vocacionalmente, tenéis que estar solteros. Si vuestra vocación es el matrimonio, entonces os realizaréis en esa misión que involucra lo estético, lo ético y lo religioso en el matrimonio. Pero dice Kierkegaard, ese paso extraordinario del matrimonio es solo para valientes. Entonces el que se casa es un valiente. Sin embargo, en el mundo, el que se casa es la multitud. Por eso a la multitud le va tan mal, porque no puede integrar en el matrimonio las tres realidades: la existencia estética, de la búsqueda del afecto y del placer; la existencia ética, de la búsqueda de la obligación y el compañerismo amoroso; y la existencia religiosa, de encontrar que el otro no es solamente un cuerpo y un alma, sino que representa un ser divino, porque tiene una esencia divina y trascendental. Bien, espero haberles aclarado un poquito este acceso kierkegaardiano a la interpretación de algunos de sus textos, donde se funda y conjuga el descubrimiento de lo ordinario como verdaderamente extraordinario, paradójico e incluso loco, extraño, mágico. Muchísimas gracias por su atención y ha sido para mí un gusto y hasta la próxima, amigos.